Buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida. Estamos ya a punto de iniciar la conferencia de el día de hoy, la última conferencia. Bien, bueno, esta conferencia se titula Psicoterapia de grupo para comunidad universitaria, analizando al sujeto en lo escolar. Esta conferencia está a cargo del doctor David Márquez Verduzco, a quien le damos la más cordial bienvenida, doctor. Nos da mucho gusto que nos esté acompañando el día de hoy. Me voy a permitir presentar al doctor David, para lo cual voy a eh, dar lectura a su semblanza curricular para posteriormente iniciar la conferencia. El doctor David Márquez Verduzco es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad de Xochimilco. Maestro, formación completada como psicoterapeuta analítico de grupo en la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo, AMPAG. Actualmente, el doctor Verduzco se desempeña como profesor asociado C, tiempo completo, adscrito a la Coordinación de Psicología Clínica y de la Salud de la Facultad de Psicología. Es investigador nacional nivel candidato del ESNI. Participa en diferentes proyectos dentro del programa de apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica, PAPI, de la UNAM, así como otros llevados a cabo por otras instancias de la misma universidad, como el Seminario de Estudios sobre la Globalidad, el Espacio de Orientación y Atención Psicológica, SPOR, la Red Académica para la Interdisciplina en Psicología, RAI, y el Laboratorio Universidad, Trabajo y Subjetividad. También colabora con ONGs como investigador y voluntario. Además, el doctor David es psicoanalista individual y de grupo en consulta privada. Los temas de investigación que trabaja son violencia, trauma y desaparición de personas, intervenciones grupales, comunitarias e institucionales, adolescencia normal y psicopatología. De estos, ha publicado artículos en revistas indexadas y capítulos de libros. Atención para personas con depresión y riesgo de suicidio de la Facultad de Psicología de la UNAM. Como comentábamos al inicio, pues tenemos el gusto de contar ya con la presencia del doctor David. Bienvenido, doctor. Escuchando su conferencia Psicoterapia de Grupo para Comunidad Universitaria, analizando al sujeto en lo escolar. Le cedemos el micrófono, doctor. Lo escuchamos con mucha atención. Bueno, perfecto, pues muchísimas gracias por estar acá, a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por la invitación y el trabajo enorme que está haciendo este grupo. Se me hace impresionante todo lo que están haciendo. Entonces, pues bueno, es un honor y un privilegio estar acá con ustedes, presentarles un poco lo que estoy desarrollando y también un poquito platicar con ustedes, ¿no? Sobre todo de las preguntas, de las reflexiones que se les vayan generando a partir de la propuesta que yo les voy a presentar. Entonces yo voy a hablar, ahorita voy a compartir mi pantalla para que vean la presentación y sobre todo algo muy importante es que, pues bueno, tal vez estamos acostumbrados a este formato de al final las preguntas. Pero yo incluso pensaría que si tienen ganas, si tienen ánimos de interrumpirme durante la conferencia, sin ningún problema, ¿no? Porque yo me voy tendido hablando y entonces mejor váyanme interrumpiendo si quieren, me vayan parando y nos vamos deteniendo en algunas cosas, ¿no? Sobre todo también me gustaría escucharles a ustedes, ¿no?
Entonces voy a compartir mi pantalla y me avisan si se empieza a ver. Creo que ya, ¿verdad? Sí, ya. Perfecto. Bueno, les dejo mi correo aquí por si tienen más dudas o quieren establecer contacto y al final se los vuelvo a pasar. Así titulé la conferencia del día de hoy y ahorita voy a ir explicando a qué me refiero con cada una de las cosas, ¿no? Psicoterapia de grupo para comunidad universitaria, analizando al sujeto en lo escolar. Entonces, como ya decían en mi semblanza curricular, participo en el programa de Espora y sé que en la mañana a lo mejor muchos de ustedes ya escucharon hablar del programa, entonces no me voy a detener a hablar sobre eso, sino específicamente de esta experiencia emergente que está surgiendo dentro del programa y cómo la estamos pensando. ¿M? Entonces, pues bueno, de manera breve algunos antecedentes que de seguro ya los han de haber escuchado durante varias conferencias, durante varias pláticas. Y pues bueno, a grosso modo sabemos cómo está la situación de salud mental de los jóvenes a nivel mundial y a nivel México, ¿no? Y sobre todo después de la pandemia de COVID se han alzado muchos índices de esta índole y también han recrudecido diversas cuestiones, ¿no? Pero entonces vamos a entrar a materia y es un poco la perspectiva teórica y metodológica de la que yo parto, es que, bueno, en primera instancia, la vida universitaria detona o puede detonar, agravar situaciones de salud mental. Esto es muy importante porque pensamos a las personas, estudiantes, al estudiantado que ingresa a la universidad de manera abierta. ¿A qué me refiero esto? A que están abiertos, están abiertas a todo lo que van a recibir en otros contextos, en otros lugares, en otras geografías, en otras situaciones. Y no se piensa al sujeto, y ahorita voy a decirles a qué me refiero con sujeto, a un sujeto cerrado, ¿no? Sino que está abierto a todo este panorama, ¿no? Entonces, hay diversos reportes justo que hablan de que a nivel mundial las condiciones del estudiantado en la universidad, pues bueno, cada vez van alzando más los índices y sobre todo los programas de atención psicológica dentro de las universidades se ven rebasados. Eso es muy importante porque debemos de partir de la idea de que las universidades no son centros de atención psicológica, no son hospitales ni nada por el estilo. Y bueno, en países como el nuestro o de Latinoamérica, todavía se recrudece esa cuestión, pues no hay infraestructura, personal, instalaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ya particularmente en la UNAM, pues bueno, tenemos todos estos programas y todos estos reportes respecto a la salud mental, ¿no? Y pues, bueno, esta cuestión de la lista espera. Es una cuestión que va persiguiendo cada vez más a los programas porque no se pueden dar abasto y esto, por supuesto, pero si partimos de la idea de que no tenemos los mismos recursos, pues bueno, es algo muy importante. Cuando son modalidades breves, es muy importante pensar, eh, ¿sí me escuchan bien? ¿Todas, todos? Me parece, Déjenme cambiar de red, Se le está entonces. cortando, doctor. sí, me parece que tenemos problemas para escucharlo correctamente, doctor. A ver si ahí me escuchan mejor. Ya cambié de red. Entonces, me Ya, sigo y si no, Sí, ya se le escucha mejor. sí, ah, gracias. perfecto. Bueno, estas cosas de la tecnología. Bueno, les decía justo que pues muchos de estos modelos y obviamente por las capacidades de los centros de atención, pues bueno, no se puede lograr un cambio profundo en la estructura de la personalidad, ¿no? Además, pacientes con cuadros graves necesitan tratamientos más profundos, multidisciplinarios y que muchas veces estos centros se ven limitados, ¿no?
Y bueno, la brevedad de los tratamientos deja otras cuestiones a trabajar fuera, ¿no? Y yo me voy a centrar en dos, que es motivo de este trabajo, que es, en primer lugar, se enmarca la atención en cuestiones individuales o como sujeto pedagógico. Y por eso yo llamo esta conferencia pensando el sujeto en lo escolar, porque es muy importante pensar, como les decía, un sujeto que llega a un contexto escolar, universitario, y no solamente pensarlo como un sujeto pedagógico. Eso es algo muy importante y también en cuestión de salud mental, el trabajo con docentes en ocasiones no se toma en cuenta, ¿no? Se centra solamente en la atención al estudiantado, ¿no? Y la segunda, la atención solo es individual. En muchos programas no hay atención grupal, no hay atención en grupo, y eso es un poco lo que les voy a mostrar en este estado del arte. Hay diversos reportes. Por ejemplo, en Chile se hizo un reporte que ya tiene bastante tiempo, justo como una terapia de grupo breve dinámica reduce manifestaciones de tipo académico, además de otros síntomas, y se integra de mejor manera al self. También en Estados Unidos se ha trabajado aspectos interpersonales relacionados al ámbito académico. También se ha trabajado con familias de estudiantes en grupos. En China también hay diversos reportes. En Brasil, con un enfoque fenomenológico existencial, como ellos le llaman, y en Argentina un grupo reflexivo, ¿no? Es muy importante pensar que hay pocas experiencias de este tipo y en México está esta, que es del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, en donde reportan una mejoría y una reducción de los síntomas a partir de una intervención grupal. Sin embargo, ya no hay más reportes de esta experiencia y estos reportes parten todavía de una mirada individual psicopatológica. Aunque bien se piensan las cuestiones interpersonales, se sigue centrando mucho en los mecanismos individuales que, por ejemplo, no permiten que se establezcan relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, también hay pocos estudios psicoanalíticos al respecto. La mayoría de ellos son desde la perspectiva cognitivo-conductual y después de ahí también en entrenamiento de habilidades o cuestiones más directivas, ¿no? En ellas se trabajan el autoconocimiento, la eficacia, el rendimiento académico, pero se deja de lado la subjetividad, que es algo que también les voy a hablar ahorita, ¿no? El caso argentino que les muestro acá articula el contexto social, lo institucional, pero está enfocado en la formación de estudiantes. Específicamente, este artículo habla sobre estudiantes de psicología. Y como les decía, el caso mexicano no hace explícito el modelo teórico clínico en el cual se sustenta y ya no ha habido más reportes al respecto. Entonces, yo empiezo a plantear la problemática que surge en este sentido y es que hay un campo de intersubjetividades y contexto específico en el cual se encuentra el sujeto. Ya se los decía antes, ¿no? Cuando llega a una facultad, cuando llega a una escuela, cuando llega a un centro, a una institución educativa, se va a encontrar con un contexto específico o situado que va a marcar mucho cómo se va a sentir ese estudiante. Entonces, es lo que les decía hace unos momentos, hay que pensar más bien un sujeto en situación escolar, no un sujeto pedagógico o escolar o una mirada tradicional del alumno o de la alumna, ¿no? Ahora, un dispositivo grupal o multipersonal permite visualizar diversos fenómenos y todo esto ya lo voy a empezar a explicar ahorita un poquito más adelante. Lo intrapsíquico, o sea, lo individual o singular, pero lo intersubjetivo y lo transubjetivo. Entonces es pensar al sujeto en lo escolar, reconociendo la dimensión individual, intersubjetiva e institucional, en este caso del universitario. Entonces, ¿de qué marco teórico yo parto? Yo parto de al menos tres cuestiones, y lo primero es lo institucional, para después pensar cómo el psicoanálisis ha pensado los grupos o la terapia grupal y después, junto con estos, pensar que la psicopatología, el sufrimiento, puede estar enmarcado en una institución. Entonces, en primera instancia,
¿A qué le llamo yo institución? Hay que diferenciar entre una institución y una organización. Muchas veces se toman como sinónimos. Yo los diferencio porque me va a ayudar a pensar las especificidades que se pueden encontrar. La institución parto de esta definición, que son los cuerpos normativos jurídico-culturales compuestos de significaciones imaginarias sociales, o sea, ideas, valores, creencias, leyes, representaciones, incluso prácticas sociales. Para entender esto, podemos pensar que la familia es una institución social, porque la familia está en muchos lugares del mundo. Es una institución social que justo va a normar. ¿Mm? Este, Otra de las cuestiones que podemos pensar como institución es la escuela. Escuelas hay en muchos lados, pero justo la escuela, ya lo dice Michel Foucault, es una institución que también va a producir sujetos. Ujú. Eso es a lo que le vamos a llamar institución. Y por otro lado, una organización, que una organización son estas... Abuela, lamento mucho haber perdido la casa otra vez, ¿en serio? ¿Alguien tiene su micrófono prendido? No sé si podrían apagar su micrófono, por favor. ¿Nos pudieran apoyar, por favor? Me sigo. Una organización es un establecimiento con una finalidad social determinada, que está compuesta por interacciones, valores y creencias propias que le dan. Creo que Yolanda está con el micrófono prendido. Creo que ya, ¿verdad? Gracias. Listo, ya. Perfecto, muchas gracias. Este, Entonces, una organización es este establecimiento con una finalidad social determinada, de que está compuesta de interacciones, valores y creencias propias que de la identidad. Un ejemplo de esto es ya tal cual una escuela, ¿no? Podemos pensar a nivel institucional, a la UNAM, por ejemplo, pero ya cada facultad, cada escuela preparatoria o cada instituto ya es una organización específica. Esto es muy importante pensar porque justo va a establecer interacciones, valores y creencias propias que van a dar identidad. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando alguien se nombra como soy estudiante de la Facultad de Psicología, ¿no? Eso es algo propio de esa organización. Pero el fenómeno interesante acá es que la institución y la organización, si bien son distintas, están relacionadas, que eso es algo muy importante. Ujú. Entonces, hay que pensar que hay dos nociones aquí. Una es el atravesamiento, y eso lo vamos a pensar en forma vertical. Con este ejemplo que yo les decía, enunciarse como estudiante de la Facultad de Psicología implica una organización específica, que es la facultad, ¿no? Con sus interacciones, valores y creencias propias, ¿no? Pero al mismo tiempo la facultad está atravesada de manera vertical por instituciones sociales. Una de ellas es el ser psicólogo o el ser psicóloga. Otra de ellas es el ser estudiante. Otra es justo la normativa en cuanto a salud mental. Entonces, no sé si están cachando esta cuestión. Es muy importante porque eso nos da una mirada vertical. Y por otro lado, la horizontalidad. ¿A qué me refiero? Que justo todas estas creencias, valores, identidades, representaciones van de manera transversal u horizontal en todas las personas. Si alguien dentro de la Facultad de Psicología habla algo muy específico de la facultad, las otras personas lo van a entender o la van a entender porque se transmite de manera horizontal. Eso es algo muy importante porque entonces nos va a dar toda la configuración compleja que puede existir, por ejemplo, en un centro escolar. Ujú. Entonces, la institución que nos va a llevar a analizar. En primera,
todas estas cuestiones, ¿no? Los sistemas de representación, las prácticas sociales, el poder, el orden simbólico, lo instituido o lo instituyente, el orden económico político, procesos históricos. Todas estas cuestiones lo que van a dar pie es a producir subjetividad. Muchas veces la subjetividad se piensa como lo que hay que hacer a un lado. Es la antítesis de lo objetivo, ¿no? O de la objetividad. Sin embargo, la subjetividad es el orden referencial existencial que nos va a dar sentido tanto como personas, como comunidades y como sociedad. Eso es a lo que le llamamos subjetividad. Entonces también se producen sujetos. De nueva cuenta el ejemplo de ser estudiante de la Facultad de Psicología tiene una subjetividad propia. La facultad se encarga de producir una subjetividad específica, pero también desde el mismo nacimiento nos vamos empapando y también adquiriendo todas estas cuestiones sociales que nos van constituyendo como sujeto. O sea, al final de cuentas necesitamos de los otros, de las otras, de lo social para poder llamarnos seres humanos o sujetos. De ahí viene justo la utilización de este concepto del sujeto, de la tradición francesa desde Levinas para hablar de la sujeción que tenemos a diversos órdenes. Y estos órdenes a los que estamos sujetos. Uno de ellos es el género, porque el género es un sistema de representación que va a determinar prácticas sociales, al mismo tiempo relaciones de poder y va a instaurar un orden simbólico, anclado a un orden económico-político y a través de un proceso histórico, que va a instituir formas. O sea, la manera en cómo las mujeres viven o se comportan o van interactuando tiene que ver también con todo este anclaje. Eso es algo muy importante. Entonces, la escuela o la universidad, ya se los decía, es productora de subjetividad. El lugar docente se coloca en primera instancia como si fuera un padre con autoridad. Creo que eso lo hemos escuchado muchas veces como esta cosa de que el maestro es el que tiene que poner límites, enseñar lo que no se enseñó en casa, pero pues de seguro muchos de ustedes no estarán de acuerdo con eso, ¿no? Y tienen razón en el sentido de que se confunde el ámbito familiar con el ámbito extrafamiliar, ¿no? Un autor que se llamó Gerard Mendel decía que la sociedad no es la familia, y eso es algo muy importante. Más bien, el docente se vuelve portador del discurso social. Entonces, al ser portador de este discurso social, tiene una misión civilizadora, va a decir Maud Manoni, una analista francesa, que entonces lo que va a importar es que civilice a las personas. Y por lo tanto, el estudiante debe de cumplir con ese ethos o con ese sujeto ideal, ¿no? Entonces, eso por un lado. Vamos a pensar entonces qué tienen que ver los grupos, ¿no? Les voy a explicar a grosso modo cómo entiende el psicoanálisis los grupos, ¿no? Entonces, este, el grupo, digamos, como un objeto, como un método, justo surge a partir de los desarrollos de Kurt Lewin y de la psicosociología. Una autora que se llama Ana María Fernández le llama el primer momento epistémico. Surge el objeto grupo y surge su forma de estudio y su forma de abordaje. Creo que ustedes lo conocen mucho porque de ahí surge la noción de psicodinámica de grupo. Él es el que la acuña, ¿no? Entonces, después hay algunos autores o autoras que empiezan a introducir la hipótesis del inconsciente, pero en términos de que hay una mentalidad grupal. Wilfred Bion hizo todo un trabajo con veteranos de guerra y él planteó esta noción de grupo de trabajo o grupo de supuestos básicos. ¿Qué decía él? Que el grupo de trabajo literal trabaja. O sea, ¿a qué me refiero? Que están sobre una tarea específica. Lo podemos ver en un ámbito escolar. La tarea específica es justo aprender, ¿no? Algún tema en específico. Pero lo que Bion empieza a plantear es que hay procesos emocionales que truncan este trabajo y es a lo que le llamó grupo de supuesto básico. Ya en Latinoamérica, un autor que se llamó Enrique Pichón Rivière trabajó justo la noción de vínculo como el fundamento de la comunicación y el aprendizaje, o sea, la importancia de los otros, de las otras.
Y de ahí justo empieza a haber un cuestionamiento sobre esta mentalidad grupal y empiezan a surgir formaciones del inconsciente en situación grupal. Con los ejemplos que les voy a poner va a quedar creo que más aterrizado, pero esta es la noción teórica de la que partimos y que tanto el sujeto como un grupo tiene dos tipos de organizadores. O sea, hay dos cosas que organizan a un grupo y que pueden estar coincidiendo o puede ser uno y el otro después. Los organizadores psíquicos, que es la teoría psicoanalítica que a lo mejor muchos de ustedes conocen, ¿no? De el complejo de Edipo, el deseo, lo inconsciente, las defensas, etcétera. Pero lo interesante es que ahora se introduce los organizadores socioculturales. ¿Qué estamos hablando aquí? Lo que les decía hace rato, la cuestión institucional, social del orden simbólico. Eso es importantísimo. Y es en donde justo empieza a encontrar el grupo como una forma de abordar estos fenómenos institucionales y sociales, pero también psíquicos. Es un campo abierto para trabajar todo esto, que implica trabajar con grupos, un pensamiento y abordaje interdisciplinario. No es, si se fijan, no solo estoy hablando de una sola teoría o de solo un corpus teórico. Este es un esquema que utiliza un autor argentino que para mostrar los procesos de transversalidad, perdón, de transversalidad y de atravesamiento. Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo están integradas todas estas cuestiones que les estoy mostrando? Las instituciones como el orden social, las organizaciones como establecimientos específicos y los grupos que pueden haber dentro de ellas. En una facultad, por ejemplo, justo de lo que vamos a hablar es que dentro de la organización facultad hay diversos grupos tanto constituidos naturalmente, como se llama, como que se pueden constituir. Y todos estos van a modular la situación. ¿Qué es la situación? Algo que sucede, una crisis, un evento o, específicamente para motivos de este trabajo, el sufrimiento que reportan los estudiantes. Entonces, yo me voy a centrar en la Facultad de Ciencias, que es en donde se está desarrollando esto. Entonces, ¿qué dice esta teoría sobre el sufrimiento en las instituciones? Va a decir que se compone de tres aspectos. Esto es algo muy importante. En primera instancia está el sujeto singular, lo que les decía en el estado del arte, en donde se enfocan muchos de los abordajes de atención psicológica, la historia personal, los síntomas, la vivencia, los cuadros psicopatológicos, etcétera, 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 ¿no? Esto es algo muy importante, pero hay dos cosas que podemos empezar a pensar ahora. Primero, el hecho institucional mismo. ¿A qué me refiero con eso? Estar en una institución, estar en colectivo, estar con otros, estar con otras, implica sufrimiento. ¿A qué me refiero? Hay conflictos, hay peleas, no todo el tiempo podemos estar bien y al mismo tiempo estar en una organización implica un sufrimiento. Un ejemplo muy sencillo, pues tengo que entrar a las 7 de la mañana porque así lo dicta mi organización. Pues claro que eso implica un sufrimiento. Y que en todas las instituciones, en todas las organizaciones existe. Y eso es lo que Freud llamó, que a final de cuentas es un malestar por estar en cultura, por estar con otros. No podemos hacer lo que queramos todo el tiempo. Ujú. Y el contexto mismo, la institución en particular. Entonces suceden cosas de manera particular en cada institución, en cada organización, en cada centro educativo que van a colorear de distinta manera lo que pasa con los estudiantes. Y entonces, ¿qué patologías se pueden empezar a mostrar? Hay una indiferenciación de los espacios psíquicos. Ya lo veremos más adelante con las viñetas. Los trastornos en la función instituyente. ¿A qué me refiero con instituyente? Lo que dicen las autoras, los autores, es que lo instituyente es en términos de cuando se va a formar, cuando se va a hacer una nueva representación o un nuevo orden sobre algo en la sociedad.
Un ejemplo muy básico es justo, yo se lo pongo a muchos estudiantes que cuando se firma la Declaración de Independencia en el 1821, justo eso es un acto instituyente, porque da creación a algo, ¿a qué? Pues a México, ¿no? Y lo instituido es lo que ya está dado, ¿no? Lo que ya pasó de instituyente a estar en denominador común en una sociedad, ¿no? ¿Qué pasa en la patología institucional? Justo lo nuevo, lo que puede cuestionar lo instituido, que es lo instituyente, sufre un trastorno. Además, también en toda institución hay un grado de ilusión. ¿Cuál es la ilusión de que aquí sí voy a poder trabajar bien, aquí sí hay condiciones, aquí sí hay prestaciones de ley, aquí sí voy a tener contrato, aquí se trabaja con la corriente teórica que yo quiero? O sea, la ilusión es necesaria. El problema es cuando falta o hay un exceso de esa ilusión. Los obstáculos en la realización de la tarea primaria. Como centro educativo, una de las tareas primarias es justo que el estudiantado aprenda, pero muchas veces hay obstáculos en ese sentido, ¿no? Es interesante porque luego las instituciones, aunque promueven esta tarea primaria, al mismo tiempo promueven obstáculos. Y después, justo lo que les decía, que prevalece lo instituido sobre lo instituyente. Entonces, con todo esto, y ahorita les voy a contar qué pasa en ciencias, yo formulé esta pregunta de investigación. ¿De qué manera los síntomas, motivos de consulta, malestares que presentan estudiantes universitarios que acuden a Espora son indicadores del anclaje de la psicopatología a la red vincular e institucional de la Facultad de Ciencias? Entonces, lo que yo estoy planeando es, primero en términos de objetivos, es justo analizar los anudamientos de estas dimensiones, institucional, grupal y psíquica, que producen sufrimiento en los estudiantes universitarios. Y de ahí justo lo que va a ser muy importante es ir distinguiendo lo singular de cada estudiante que acuda, al mismo tiempo cómo este discurso porta elementos vinculares o intersubjetivos e institucionales. O sea que no es algo propio. Esto pasa mucho cuando escucha la historia de alguien y dice el otro, yo pensé que era el único que pasaba por eso, ¿no? Que ahorita lo veremos más adelante. Y número tres, elucidar la dimensión institucional de cada docente y que está atravesado por las representaciones y prácticas de la Facultad de Ciencias. Ujú. Entonces, bueno, estos son datos de investigación, la tipo de muestra que yo tengo, que no es probabilística, es a conveniencia con los objetivos de la investigación. Los participantes son estudiantes que solicitan atención a Espora y los docentes. Los criterios de inclusión tienen que ver con que sean estudiantes activos, que soliciten atención y que accedan a entrar al tratamiento grupal, que ahorita les voy a contar en qué consiste. Y los de exclusión es que no tengan cuadros graves de psicopatología, es decir, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, descontrolado, o sea, sin medicamentos, sin algún otro tratamiento previo, del espectro autista, justo porque se ha considerado en la literatura que un tratamiento grupal no les va a beneficiar. Entonces eso es muy importante y los criterios de eliminación pues es que dejen de asistir, que se den de baja o que dejen de ser estudiantes, ¿no? Y los docentes pues de manera muy similar, pero tienen que ser docentes de la facultad, ¿no? El diseño es cualitativo y el contexto es la facultad, ¿no? Entonces, está en revisión del Comité de Ética de Investigación de la Facultad de Psicología en este momento. Entonces, ya específicamente, ¿qué es el modelo de psicoterapia y de grupo que se está haciendo en ciencias? Pues bueno, es ¿no? Está constituido de 20 sesiones. Estas primeras 3 sesiones son, en primera instancia, para establecer un diagnóstico, además de analizar la grupabilidad de cada persona, establecer el foco grupal y el encuadre. Ahorita les voy a explicar más qué es el foco grupal. Después, ya en la fase intermedia, de la 4 a la 17 se empiezan a hacer las intervenciones basadas en el foco que se estableció. Se analizan las transferencias, que es un concepto psicoanalítico que en donde
El mundo interno se coloca en los pacientes y en los terapeutas de manera inconsciente. Y eso revela gran parte del mundo interno, pero también va a revelar parte del orden simbólico. Esa misma cuestión que sucede en los grupos es lo que lo vuelve un trabajo terapéutico interesante, porque es lo que los autores le llaman el trabajo de la intersubjetividad. Gracias a los otros y a las otras puedo empezar a hablar y empezar a reflexionar sobre qué me está sucediendo y sobre todo qué estoy reproduciendo en términos de discurso, y eso fortalece al yo de cada persona que está en el grupo, ¿no? Y al final se hace el cierre del grupo, se elabora un duelo, porque se va a terminar el grupo, consolidar ciertos cambios, valorar cómo está el yo y si lo amerita, referir a otro espacio psicoterapéutico. Ahora, cabe aclarar que justo usamos una prueba psicométrica para ver cómo llegan al grupo y después cómo se van. Ahorita están planes justo de que hay unas pruebas que evalúan procesos grupales propiamente, pero lo que vamos a hacer ahora es traducirlas y validarlas psicométricamente en población mexicana. Eso todavía no lo hacemos, pero está ahí. ¿Qué es el foco? Creo que o no sé, lo estoy suponiendo, en la plática que les dieron sobre Spora, más temprano, no sé si les contaron sobre el foco. Bueno, Spora trabaja con un modelo de psicoterapia breve, psicoanalíticamente orientado. ¿Qué significa esto? Que no vamos a nosotros a establecer el tema, sino que vamos a escuchar a la persona con su motivo de consulta, lo que trae a la sesión, y con base en lo que va diciendo y con base en el motivo latente de lo que va diciendo, se establece un foco terapéutico. Este foco terapéutico va a aglutinar, va a concentrar parte o gran parte de la problemática del paciente. Y entonces las intervenciones del terapeuta van a estar dirigidas a ese foco. En el grupo, como tenemos a varias personas, pues bueno, no podemos pensar de manera individual. Hay que pensar la singularidad de cada participante. Pero entonces ahí entra el manejo grupal, lo que les decía de la transferencia. Los vínculos que se establecen en un grupo van a llevar en primera instancia a poner en el grupo mismo lo que sucede en nuestro mundo interno. Y además también el orden social y simbólico del que estamos atravesados, y también por lo común que compartimos. O sea, de manera muy concreta, la Facultad de Ciencias. Y entonces hay problemas compartidos, hay situaciones comunes, y entonces se van a poner en el grupo. Un ejemplo muy sencillo es justo luego en los grupos que les cuesta trabajo hablar, les señalamos esto y entonces dicen, es que siento que va a ser como en clase, que si no hablamos el profesor se va a enojar, ¿no? Y entonces se empieza a reproducir en el grupo estas cuestiones. Y entonces entra toda una serie de discursos sociales, institucionales y singulares. Con todo eso se busca algo común y se construye un foco grupal. Es un tema inconsciente que atraviesa a los miembros del grupo. Con la viñeta lo van a dar, como se establece. Y las entrevistas grupales que se quieren hacer con docentes, que justo aquí lo pongo, va a iniciar la fase en los siguientes meses. Se busca analizar la experiencia vivida de ellos o de ellas, ¿no? Cómo se anuda la imbricación con el discurso institucional y social. Esto parte de una mirada de la antropología médica y de la antropología del padecer, en donde se buscan las narrativas que se construyen a partir de una enfermedad, y entonces se buscan las relaciones con el orden social, político y local. Además, por supuesto, con la propia singularidad de cada persona, porque cada una va a vivir la enfermedad, o en este caso, la psicopatología, de manera distinta, o las exigencias institucionales. Entonces, para comprender las representaciones y prácticas de la docencia de la institución. Entonces, ¿por qué en ciencias? Bueno, Spora empezó en ciencias y una de las problemáticas que se observaba ahí
una de las grandes problemáticas era la eficiencia terminal, además de cuadros graves de psicopatología. Hay cuestiones muy interesantes a pensar que pasan ahí en la facultad, porque muchos de ellos, muchas de ellas deciden autolesionarse o algunas otras conductas que en psicoanálisis le llamamos acting outs, hacerlos dentro de la facultad. Además, mucho de la demanda de los motivos de consulta, desde que en algunos semestres se ha observado, es que, por ejemplo, el 21% de los motivos de consulta tienen que ver con cuestiones emocionales y el segundo motivo con cuestiones escolares, ¿no? Y muchas de ellas hablan por ejemplo, en la viñeta que les voy a empezar a presentar, ¿no? Dificultades para titularse, para concentrarse. Aquí específicamente una de las participantes decía, no sabe por qué reprobó todas las materias, ¿no? Y entonces es muy interesante porque es un discurso que traen mucho las personas que acuden al servicio de Spora, ¿no? Entonces, esta es la viñeta clínica de un grupo, ¿no? Que ya terminó, pero fui yo haciendo un análisis de contenido para pensar todas estas cuestiones que les he ido platicando, ¿no? Estos son los motivos de consulta y estos son las configuraciones sociodemográficas de quienes participaron, ¿no? Estudiaban computación, física, matemáticas, física, biología y bueno, en cuestión de género, todos se reportaron hombre o mujer, ¿no? Y van a ver una disparidad en las edades, ahorita van a empezar a entender por qué, ¿no? Entonces, al escuchar a todos estos pacientes con el motivo de consulta, se estableció este foco grupal. En psicoanálisis hay un concepto que se llama la ansiedad de separación. ¿Qué significa esto? Que hay dificultades de establecer un límite entre lo que está dentro y lo que está fuera, entre lo que las otras personas piensan y lo que yo pienso. Y eso se le llama también ansiedades de indiferenciación. Esto lo podemos observar en cuadros típicos de TLP, en donde se ve de manera muy cruda y muy crónica, pero también en las relaciones de pareja, cuando reportan que no puedo vivir sin ti, ¿no? Entonces, estos chavos que estaban en este grupo empezaron a hablar cuestiones muy particulares, ¿no? Por ejemplo, una de ellas nos contaba que era su tercera carrera. Ahora estaba estudiando matemáticas y por eso les decía de la disparidad en las edades. Ella tenía 26 años e iba en el segundo semestre de la carrera de matemáticas. Otro de ellos decía, yo nunca había reprobado hasta que entré a la universidad. ¿No? Y él es el que reportó que le costaba trabajo titularse, por eso tiene 26 años. Y esta chica que decía, entré a la carrera y reprobé todas las materias. No es tan fácil como en la prepa. Entonces, aquí lo condenso, pero fueron hablando durante las primeras sesiones de cómo era difícil para ellas, para ellos afrontar la vida universitaria, porque representa una separación del mundo infantil. Ya no es tan fácil, ya no me sale todo, ya no es como antes, antes mis papás ahí estaban, y entonces eso está dificultando justo abordar la universidad, ¿no? Específicamente en esta chica de 26 años, ella bueno, tiene una historia en donde la madre necesitaba muchos cuidados, ¿no? En palabras de ella, cuando lo fuimos analizando, en realidad no era que fuera una madre que necesitara cuidados 24/7, sino que más bien esta chica había sido colocada en este lugar. Tienes que cuidar. Creo que muchas de ustedes han escuchado madres o padres también en donde les dicen a los hijos o las hijas, yo dejé todo por ti, ¿no? Y creo que eso es una de las peores cosas que se pueden escuchar. Y la madre de esta paciente le decía eso. Yo dejé todo, yo abandoné todo. Y entonces cada vez que ella salía a la universidad, se enojaba o curiosamente entraba en crisis, ¿no? Entonces, no decidirse por una carrera, en ella su singularidad estaba representando separarse de esa madre. Después, la forma de vincularse con otros escenifica estas ansiedades, ¿no?
Por ejemplo, este chico de que no había reprobado nunca dice, no le puedo decir que no a mi asesora de tesis. Se va a enojar y yo tengo que quedar bien. Y entonces él nos contó una historia muy particular en donde lo aceptaron en un congreso internacional a dar una conferencia sobre su tesis y cuando le cuenta a la madre, aparte era aquí en otro estado de la República, le cuenta a la madre y le dice, pues no puedes ir, no me pediste permiso. Entonces él escribe al Congreso y les dice que no va a ir. Entonces decía lo mismo, es que no le puedo decir que no a mi mamá. Entonces es justo lo que le empezamos a decir, que hay una indiferenciación entre lo que es mamá y lo que es la asesora. También esta chica, con lo que les contaba de cómo cuidaba a su madre, ella nos cuenta que en muchos lados y en los videojuegos, que es a lo que hacía mucho, era la rescatadora. Y le dijimos, ¿cómo con tu mamá? Y otro paciente decía, no sé por qué no lo puedo dejar hablando de su relación de pareja, se ha sido mala onda conmigo. Y hablaba de nueva cuenta de estas ansiedades de separación. Pero los fenómenos grupales empiezan a ocurrir. Es a lo que le llamamos alianzas inconscientes. Un sujeto habla de lo que otro no puede articular en palabras. Entonces, eso que les decía hace rato, ¿no? De que se empezaron a escuchar entre ellos y entre ellas y una de ellas dijo, es que lo que me sorprende es escuchar que no soy la única. Y eso es muy importante porque justo este sufrimiento tiende al aislamiento. Y aquí se empezaron a generar otros vínculos. O dice uno de manera muy jocosa, ¿no? Esos pedos edípicos nos pasan a todos, ¿no? Y eso justo le ayudó a entender que no era el único, ¿no? También nosotros como terapeutas nos empezaron a ver como objetos parentales deseables o idealizados, ¿no? Entonces nos preguntaban al inicio mucho esto, bueno, pero ¿qué hago? Me ayudaría que me dijera, ¿no? Y entonces a él le decíamos que como tu mamá, que es la que te autoriza a irte, ¿no? ¿Quieres que te digamos qué hacer, que te autoricemos? O nos preguntaban, entonces, ¿está bien o está mal? También esta dificultad de diferenciación se veía porque ya no se querían separar, querían convivir, terminaba la sesión y se salían juntos. Nunca les dijimos que no lo hicieran, pero sí era muy llamativo, ¿no? Y entonces cada vez que hablaba uno de ellos o una de ellas era el portavoz o la portavoz del conflicto, ¿no? Que es más bien una maniobra defensiva del grupo, ¿no? Le pasa a él, no a mí, ¿no? Estos son ejemplos de lo que les decía, ¿no? Este paciente nos decía, "¿Y no puede durar más la sesión? Las sesiones duran hora y media, ¿no? O luego después él dijo, ay, no nos recuerden que ya faltan menos sesiones. Lo que les decía justo del portavoz, él estaba hablando por el grupo. Él estaba siendo el portavoz de que las personas del grupo no querían separarse, querían más sesiones, querían que durara más. Y también este tipo de ejemplos, ¿no? No quiero hablarlo y entonces otro habla, ¿no? O ni modo que lo interrumpa, ¿no? Entonces es muy interesante porque justo uno puede empezar a analizar fenómenos que no suceden o que tardan más en suceder en terapia individual. Y aquí es un extracto de una de las pacientes para entender estos discursos singulares, institucionales y organizacionales, ¿no? Ella nos contaba en una sesión, mi mamá me contó que ella quería tener un niño y nací yo. Ella se definía como mujer cisgénero, ¿no? Desde chica odié ser mujer, ahora lo acepto. Ahí intervenimos los terapeutas y le dijimos, ¿lo aceptas? Y dice, sí, porque lo sigo odiando. Y entonces nos empezó a hablar más cosas y nos dijo esto, a mi mamá le enoja que yo haga cosas típicas de un hombre, o sea, reparar cosas, la forma como me he visto. Incluso me decía que para qué estudiaba, que eso es para hombres, que yo me quedara en casa con ella. Y luego la carrera que escogí. ¿Qué carreras había escogido? Ciencias de la computación. Es la paciente que no sabía por qué había reprobado todas las materias del primer semestre. Entonces, la historia singular de esta paciente habla justo de este origen no deseado, entre comillas, ¿no? Qué difícil escuchar eso de una madre, ¿no? Entonces se imponen
estas cuestiones de no te puedes separar, como aquí le dice la madre, ¿no? Que para que estudias, te tienes que quedar en casa. Y por supuesto, el discurso social, institucional, en esta cuestión de institución que les decía, del orden simbólico, hay un orden generalizado. Las mujeres se quedan en casa, entre comillas. Entonces, todos estos discursos están atravesados en este extracto de esta paciente. Y entonces, ¿en qué se traducía? En la dificultad de separarse. Por eso reprobaba las materias, porque si entonces reprobaba, ya no iba a seguir estudiando. Y por lo tanto, de manera inconsciente, se iba a tener que quedar en casa. Entonces eso complicaba la diferenciación y las dificultades de construir un proyecto propio. Si se fijan, todo esto está relacionado con el foco grupal terapéutico. Pero de manera general, en varios grupos han salido estas cuestiones institucionales y organizacionales de la facultad. Muy interesante que justo una segunda sesión de un grupo en donde se incorporan nuevas personas, surge este tema del silencio respecto a los temas académicos. Un paciente pregunta, ¿ustedes en qué semestre van? Y otro le responde enojadísimo, eso no se pregunta. Yo pregunto, ¿por qué? Y él empieza, es broma. Bueno, no, no, yo no tengo ningún problema. Y empieza a ponerse muy ansioso y después me empieza a gritar a mí. Y fue muy interesante porque justo esta escena que sucede habla del silencio que hay en la facultad. Hay todo un tabú respecto a lo que se llama en la UNAM alumno regular e irregular. El regular es el que va a semestre, va a tiempo, va cumpliendo con sus materias, y el irregular es el que se va quedando atrás. Hay todo un tema en ese sentido, ¿no? Y en el grupo se escenifica eso. Luego en otro grupo también están hablando sobre cómo va en la carrera. Una empieza a decir, no, yo ya voy atrasada, tal, y etcétera. Y entonces les digo, ustedes están como alumnos regulares y irregulares. Y uno me dice, eso no se pregunta. Y entonces otra vez surge el silencio. ¿Qué se empieza a trabajar en ese sentido? La vergüenza de reprobar, como si fuera lo peor del mundo, ¿no? Que también se añade a otras cuestiones, ¿no? La exigencia que se pide a los estudiantes de la Facultad de Ciencias, ¿no? Que tienen que terminar en tiempo, en forma, sacar puro 10 y pues es imposible, ¿no? Ahora también hay fantasías de omnipotencia. Esto pasó en un grupo, ¿no? Estos dos extractos y el tercero fue en otro grupo, ¿no? Entonces, estaban hablando de los problemas que tenían en las materias, ¿no? Y entonces uno de ellos empieza a hablar y decir esto. Es que yo estudio antes de entrar a clase para entender todo antes de que me lo enseñen. Y otro le dice, sí, yo me pongo a ver videos de los temas para no necesitar del profesor. Es muy interesante porque justo eso era el discurso detrás de lo que los había llevado al grupo. Decían, es que tengo dificultades para aprender. No había cuestiones cognitivas, al menos que así, muy evidentes, ni nada por el estilo, sino que había esta fantasía en donde tenían que lograr ellos por su cuenta. ¿Qué discurso social se cruza aquí? Los dos eran hombres y hay un discurso respecto al ser hombre en el que tienes que poder con todo. Y también el discurso de la facultad en el que tienes que aprender todo, tienes que saber todo, todo, ¿no? En ese mismo grupo, en otra sesión, salió el mismo tema. Ay, espérenme que me fui para atrás. Ya, decía uno de ellos, me pongo a estudiar pero no le entiendo. Entonces busco en internet y tampoco lo entiendo. Me siento tan mal que me pongo a ver TikTok hasta las 5 de la mañana y al otro día repruebo el examen. Fue muy interesante porque él decía que no tenía que molestar al profesor. Él tenía que entender todo. Tampoco le tenía que preguntar a sus compañeros. Él tenía que sí, aprender todo por su cuenta, ¿no? Pero era tal la herida que le causaba la frustración, es muy importante, que entonces era tanta la frustración que el TikTok le servía para justo una, no, claro que no es una disociación patológica, pero sí una especie
como de retraimiento hacia un lugar donde no me voy a enfrentar con esa herida, en el que no puedo con todo, y de nueva cuenta alimentado por este discurso de la facultad. Ahorita estoy viendo que están poniendo una pregunta que creo que tiene que ver, sí, justo con esto y con el otro ejemplo. Preguntan en el chat, ¿estas conductas de evadir, son conductas cada vez más frecuentes en estas generaciones? ¿O en su experiencia qué síntomas o conductas son las más frecuentes que pueden identificar en estas nuevas generaciones? Bueno, lo que hemos visto acá en los grupos, es que hay una tendencia a hacer esto. ¿En qué sentido? Porque ahí entra un orden social muy específico que tiene que ver con lo que se ha construido respecto a la juventud, a la adolescencia y estas promesas ilusorias de que todo va a estar bien, de que necesito buscar simplemente el placer. Y de ahí pueden leer mucho lo que ha escrito Sigmund Bauman o Byung-Chul Han, autores, autoras o latinoamericana, por ejemplo, Ana María Fernández, una psicoanalista brillantísima que habla justo que provoca juventudes de vida gris, de vidas grises, en donde no hay medias tintas en el sentido de que todo es gris, tantita frustración y necesito de nueva cuenta llegar a ese lugar. Y por eso estos pacientes van recurriendo a este tipo de conductas o a este tipo de formas de abordar. Ya no hay espacio para la frustración. Esta paciente justo en otro grupo, el ejemplo de acá abajo, justo ella nos contaba, si me siento ansiosa me tomo un clonazepam y así ya puedo estudiar como si nada. Una manera de negar el sufrimiento. Y eso es muy importante porque justo de nueva cuenta entra la exigencia de la facultad. Tienes que estudiar, ¿no? Esa pregunta que hacen de cuál sería la preparación mínima, la voy a abordar más adelante. Entonces, no te preocupes, Andrés. Ahorita lo voy a platicar. Y bueno, por último, en esta cuestión recurrente que ha salido, son los mandatos de género, ¿no? Que ya se los decía hace rato, pero aquí está muy, muy, así como muy evidente. En una sesión de grupo, se tardaron en abrirnos el aula en donde se estaba llevando la sesión y abrimos. Y lo primero que encontramos es en el pizarrón escrito así de manera grande esta frase, ¿no? Y entonces nos quedamos viendo todos, ¿no? Y entonces dice uno de ellos que estaba estudiando actuaría. Siempre nos denigran, nos dicen que no somos hombres por no ser de física. Eso es muy interesante porque él justo hizo el cambio. Él estudiaba física, pero pues él dijo que no le gustó, se sintió presionado y entonces se fue a actuaría. Y constantemente ahí en la facultad recibían ese tipo de comentarios, ¿no? Y en otro grupo justo fue interesante que durante las sesiones veíamos una chica que estaba muy callada hasta que se acerca a nosotros como terapeutas y nos cuenta que un adjunto de profesor la está acosando, que se sabe su horario, que la espera fuera del salón, que la sigue. Y entonces ahí nosotros la llevamos a las instancias de la facultad para que justo la acompañara a la unidad de género y etcétera. Y fue muy bonito en el sentido de que ella se puso a llorar y nos dijo, gracias por escucharme, ¿no? Y entonces a la siguiente sesión, ella abre el tema. Y entonces dice esto, estoy siendo acosada por un adjunto de profesor. Entonces es muy importante pensar, por un lado, esto que pasa, y que es producto justo de las luchas que ha habido en algunos paros en diversas facultades o escuelas, ¿no? La cuestión del acoso por parte de los profesores, pero también un hombre del grupo le dice esto, yo no sabía que pasaban cosas así aquí. Y entonces fue interesante pensar que los hombres del grupo no tenían ni idea de que pasaban esas cosas, ¿no? Y fue muy interesante en esa sesión de grupo mostrar, ¿se acuerdan que les decía que un grupo se puede organizar a partir de un organizador sociocultural? Pues aquí justo se estaba organizando en esta cuestión de género, ¿no? Eso es muy importante. ¿No? Y bueno, ya para terminar. Pues bueno, ¿qué sigue? Seguir trabajando con los grupos, empezar a las entrevistas con los docentes para poder ampliar todavía más
la comprensión de las dinámicas dentro de la facultad, de lo institucional, de la exigencia académica, etcétera. Es muy interesante porque ahí siempre se me olvida el nombre de la secretaría, pero creo que es Secretaría de Apoyo Académico de la Facultad de Ciencias, que es, como nos explicaba él, el puente entre docentes y estudiantado, está interesada en este trabajo, ¿no? Y incluso dijeron, hay muchos docentes que les gustaría muchísimo participar, ¿no? Entonces tenemos ahí una vía muy importante. ¿Y ahora qué limitaciones hay? Claro que los resultados no son generalizables. Los resultados hablan de la singularidad y eso es muy importante, pero bueno, este, sin embargo, el objetivo, como lo habrán visto, es conocer las experiencias. Entonces, estas experiencias no se pueden generalizar, aunque hay denominadores comunes. No nos atrevemos a generalizarlo. Sin embargo, lo que sí podemos pensar que es de gran utilidad es que este modelo de comprensión o modelo teórico, metodológico, puede acercarse y adecuarse a otros contextos educativos. Acercarse de esta manera para comprender qué está sucediendo en los centros educativos, hacer un análisis más extenso y no solamente centrarlo en los estudiantes. Luego, pues bueno, pues nos es una muestra representativa que limita para las generalizaciones, pero como les decía, ahonda en las experiencias y vivencias, por lo tanto, no se puede criticar desde un modelo estadístico porque no parte de esos supuestos, ¿no? También los modelos breves, ya se los decía casi al inicio, ¿no? O sea, impiden cambios profundos, ¿no? Tenemos una red de terapeutas privados o en organizaciones en donde son recibidas las personas que consideramos que lo necesitan, incluso atención psiquiátrica, ¿no? Y lo que preguntaba el compañero, ¿no? En el chat, el trabajo grupal implica preparación. Es muy importante pensar eso porque desafortunadamente en los currículums de las carreras de psicología es poco lo que se ve en grupos. Las materias muchas veces son llevadas por personas que no tienen experiencia con trabajo grupal, ya sea en psicoterapia, intervención comunitaria, institucional, etcétera. Entonces, sería un reto justo poder ampliar. Tal vez es difícil un cambio rápido en términos de la currícula, por ejemplo, en la Facultad de Psicología, pero sí justo empezar a abrir proyectos como este, en donde se pueda ver cómo se trabaja en grupo. Y hay alumnado inscrito al proyecto, tanto de licenciatura como de maestría. Los de licenciatura son estudiantes que están interesados en el trabajo clínico y sobre todo el trabajo clínico distinto al individual o con lo que comúnmente se llaman psicoanálisis derivado, ¿no? E interpretar complejos de Edipo, ¿no? Sin otro tipo de trabajo, ¿no? Y los de maestría son los de la residencia en psicoterapia para adolescentes, en donde justo yo doy la materia de psicoterapia de grupo para adolescentes, y entonces esto les da nuevas herramientas de trabajo con jóvenes, con adolescentes. Entonces yo creo que implicaría abrir cada vez más espacios, ¿no? Los espacios para trabajar, para prepararse grupalmente, son escasos, pero hay instituciones privadas. Ya en el currículum, cuando me presentaron, hablaban de AMPAG. Es una institución que lleva añísimos trabajando con grupos. Esa es una opción, digo, es privada, pero yo creo que hay que apuntar a abrir cada vez más espacios de trabajo y de formación grupal. Y por último, esta pregunta que dicen que es muy particular la dinámica de ciencias, este, pero esto que dicen los físicos como más hombres, ¿no? Que como los actuarios, ¿no? ¿Qué parámetros del orden social? O sea, el orden social habla de un tipo de masculinidad hegemónica, ¿no? Que tiene que cumplir con ciertas características, formas, modelos, y en la facultad se adecua a la física como muchas veces vista como la madre de todas las ciencias, ¿no? Incluso es interesante porque luego hay estudiantes ahí que hablan de que la filosofía no sirve de nada, que las humanidades están de adorno, pero es curioso porque la historia de la Facultad de Ciencias proviene de la Escuela de Altos Estudios, en donde compartían salón con filosofía los físicos, ¿no? Entonces, justo más bien es empezar a pensar cómo se imbrican todas estas instituciones y representaciones sociales. Eso es lo que hace la diferencia.
porque en realidad pues no es que unos sean más, unos sean menos, es la cuestión social modula y por supuesto las historias singulares, ¿no? Y pues abro el micrófono para las preguntas, yo voy a dejar de compartir y pues les agradezco muchísimo su atención. Entonces, preguntas, estoy abierto. O por el chat si quieren. Anímense a preguntar. Lo más básico, creo que fue muy densa la primera parte, pero como ustedes vean, yo soy todo ellos. Por acá en el chat, doctor, nos mencionan, supongo que es una dinámica muy particular, la de la Facultad de Ciencias, pero qué curioso que visualicen a los físicos como más hombres en comparación con los actuarios. ¿Bajo qué parámetros? ¿Qué haría la diferencia? Sí, y un poco lo que les comentaba, que la diferencia la hace el orden social y el sistema. Ay, creo que alguien te silenció, ¿verdad? Sí, pero ya, ya me recuerdo. Gracias. Eso es lo que hace la diferencia. O sea, en realidad es el orden social el que establece jerarquías y diferencias. Castoriadis, un autor, sociólogo, filósofo, psicoanalista, habla que las instituciones sociales lo que buscan es clasificar y categorizar a las personas en términos del valor que tienen. También Michel Foucault lo habla cuando estamos trabajando el tema del poder, ¿no? Y el tema de la biopolítica. Eso es muy importante. Desde ahí se hace la diferencia, ¿no? No es que sean diferentes per se. Eso es importante. Sí, cómo no. Muchas felicitaciones. Ahora acá, por ejemplo, cuando los estudiantes toman terapia grupal y son menores de edad, ¿deben de firmar un consentimiento informado? Ahí es distinto. Los padres o tutores son los que firman el consentimiento, pero los menores de edad firman un asentimiento. O sea, tiene un diferente estatuto legal porque el consentimiento lo puede dar solo alguien mayor de edad, pero al tener un asentimiento también es preguntarle al menor de edad si está de acuerdo o no. Y eso incluso, por ejemplo, en la Facultad de Psicología del Comité de Ética se pide que se haga, ¿no? Porque es muy importante tener la voz de los menores de edad. Muchas gracias. ¿Cuál sería la preparación mínima que se debería tener para trabajar con grupos en una institución académica? Pues la preparación mínima, si es psicoterapia de grupo, tener nociones básicas sobre psicología clínica, psicopatología y también tener conocimiento básico sobre dinámica de grupos, ¿no? También estar abiertas a leer cuestiones de antropología, de sociología. Por eso les decía que trabajar con grupos es algo interdisciplinario. Ujú, ujú. Complejo, ¿no? Acá nos preguntan, ¿estas conductas de evadir, veo el TikTok en lugar de estudiar o uso un medicamento para calmar mi ansiedad, son conductas cada vez más frecuentes en estas generaciones? ¿O en su experiencia, qué síntomas o conductas son las más frecuentes que pueden identificar en estas nuevas generaciones? Pues sí, es muy recurrente y como lo comentaba durante la presentación, justo tiene que ver también en el contexto social en el que se encuentran las y los jóvenes, ¿no? Respecto a que todo es inmediatez, en el que no hay espacio a la frustración y entonces se recurre a estas sustancias como una cuestión cuasi mágica de aliviar el dolor, ¿no? Creo que hay que estar muy al pendiente sobre este tipo de conductas, pero también en adultos y en adultas sucede. Sí, muchas gracias. Creo que las demás, doctor, ya las habías leído. Muchas felicitaciones. Pero déjame ver si surge alguna otra. Creo que no. A ver, permítame. Más.
Dice, la terapia de grupo, ay, la terapia de grupo, ¿es similar a la terapia de red o es distinta? No sabría a qué se refieren con terapia de red. Sí, no, no te preocupes, lo utilizan en la terapia familiar sistémica, pero es un poquito diferente, me parece. Ok, Yo soy ok. Carolina, está bien. Acá nos preguntan, ¿cómo poder adecuar al nivel medio superior el que la mayoría de los menores de edad y el que aún no tienen, y en el que aún no tienen, en algunos casos, la, comillas, madurez para ser respetuosos de lo que expresan sus compañeros? Esto incluye la confidencialidad y otros elementos, además de considerar que hay bachilleratos técnicos en los que los alumnos comienzan a estudiar una carrera. Es complicado, pensándolo en términos de terapia de grupo, hacer grupos en preparatorias, en bachilleratos, porque ahí es fácil que se conozcan. Y uno de los aspectos muy importantes en terapia de grupo es que no se conozcan. Claro que pueden haber ciertas cosas que se pueden hacer, como cuidar que no sean del mismo salón, del mismo grado o etcétera. Pero ahí se pueden trabajar con otras modalidades grupales, el grupo de reflexión, también grupos, por ejemplo, en el Hospital Juan en Navarro hacen algo que se llama grupos de socialización y es muy importante tener en cuenta la cuestión de la confidencialidad. Si bien no tienen la madurez, la literatura habla de que la terapia de grupo es de las mejores formas en que se puede atender a adolescentes, porque justo promueve la identificación con pares, la socialización, el poder hablar, el poder frenar ciertas conductas impulsivas, ¿no? Y hay mucho escrito al respecto. Sí, totalmente de acuerdo. Acá, a ver, no sé si ya la contestaron, pero ¿cómo se hace la selección de las personas que integran el grupo? Cuando los alumnos hacen solicitud, supongo anotan un motivo de consulta, deben esperar hasta que el grupo se conforme, tengan características o puntos en común para la psicoterapia. ¿Qué sucede si es un estudiante que no se acopla al motivo de consulta para dar terapia de grupo? ¿Se la atiende de forma individual? ¿Cuántos estudiantes mínimo y máximo para que se constituya el grupo? Ujú. Sí, y un poco como se describe, o sea, ponen un motivo de consulta, se lee el motivo de consulta, se le invita y por eso el modelo contempla estas tres primeras sesiones, también para hacer un diagnóstico y ver si la persona puede estar, porque a veces los motivos de consulta no los dan, incluso aunque les hiciéramos un tamizaje o aplicación de pruebas psicométricas. Es muy importante tener la vivencia del grupo. Y ahí ha habido personas que nos ha tocado que dicen que no se sienten cómodos, no se acomodan, quieren individual y se les refiere. Tiene que empezar con mínimo 4 o 5 participantes, ¿no? Para que se puedan dar los fenómenos grupales y máximo 9 personas, porque ya a partir de 10 cambia la modalidad de trabajo, ¿no? Y entonces se vuelve más caótico el asunto. Ya me imagino, todo un reto. Muchas gracias por este enfoque en la necesidad y en la perspectiva de terapia de grupo. Acá, Bárbara Islas, entiendo que al haber demanda en la atención psicológica se ha optado por terapia de grupo. ¿Tiene la misma eficacia que la individual? Sí, de hecho hay muchos estudios que parten de este supuesto de basado en la evidencia, en donde muestran la eficacia y la efectividad de la terapia de grupo, ¿no? Ya sea para diversas patologías, para diversas poblaciones, pero también son menos, pero hay estudios cualitativos que justo muestran los mecanismos de cambio y que muestran mucha evidencia respecto a los cambios que puede haber, ¿no? Sintomáticos, conductuales, de pensamiento, etcétera. Lo importante del grupo es que puede trabajar otras cuestiones, que lo individual se puede quedar corto, como los vínculos, ¿no? Que eso es importantísimo. Sí, ¿cómo no? Ay, te preguntan, doctor, ¿cómo se puede adoptar el programa de terapias grupales en mi universidad? ¿Hay algún programa que nos pueda capacitar en esta área? Pues si me quieren escribir y podemos ver. Sí, Eh, aprovechen, aprovechen, porque yo creo que, perdón, no he prendido mi cámara para ser respetuosa del video que es para ti, pero acá no, no, andamos leyendo las preguntas. les voy a Aprovechen. escribir mi correo acá, justo por si no lo vieron en la presentación. Excelente, muchas felicidades, gracias por compartir sus conocimientos, excelente ponencia, muchas gracias. ¿Dónde se pueden ver los resultados, específicamente el impacto que tiene
la terapia de grupo, grupo específico. De esto que les presento, justo se están elaborando ya los manuscritos. Todavía no hay algo publicado, pero está en ese proceso. Lo que más cercano está es justo un capítulo que escribí para un libro, pero más bien es más de ensayo en donde muestra la problemática de la subjetividad y las investigaciones interdisciplinarias. Y ahí hablo un poco de la investigación, pero ya resultados concretos están en redacción, ya. Maravilloso. Un reto les interesa y ahí te escriben. Bueno, nos parece que Bernardo Mantillón, que nos hizo favor de presentarte. Ah, ahí está ya, para cerrar, perdóname. Adelante, Bernardo. Sí, claro, con todo gusto. Pues bueno, eh, no nos queda más que darle las gracias al doctor David Márquez, a también todos los presentes que pues, nos acompañaron el día de hoy en y que han estado a lo largo de esta semana en la Escuela de Verano 2025. Pues doctor David Márquez, le agradecemos también su excelente presentación, la conferencia y bueno, pues a nombre del grupo de trabajo del CNI y de todas las instancias que están colaborando en la organización de esta escuela de verano, pues le damos nuestro más pues atento reconocimiento y a todos los presentes también por su atención prestada. Y Pues pues